Advertencia de contenido. Esta historia contiene temas sensibles relacionados con el abuso infantil, pérdidas trágicas y fallos institucionales. Si estos temas le resultan perturbadores, le recomendamos discreción. No olvide darle me gusta, suscribirse y activar la campanilla para no perderse ningún nuevo misterio. La lluvia golpeaba contra los cristales cuando Mariana Sánchez abrió la caja de cartón desgastada que había permanecido en el ático de la Biblioteca Municipal de Fernwood durante casi 40 años. Como nueva archivista del condado, había dedicado semanas a catalogar los documentos olvidados de casos judiciales no resueltos. Sus dedos temblorosos sacaron un cuaderno encuadernado en cuero. Sus páginas amarillentas por el tiempo, la elegante caligrafía aún legible bajo la tenue luz. Diario personal de Margaret Folling, 1978. Mariana no podía imaginar que lo que encontraría en esas páginas desenterraría uno de los secretos más oscuros que el pequeño pueblo de Fernwood, Pensilvania, había intentado sepultar en el olvido. Corría el año 1976 cuando Howard y Margaret Folling llegaron a Fernwood. Doña Elena Ramírez, que ahora tiene 92 años y vive en la residencia Amanecer Dorado a las afueras del pueblo, recuerda perfectamente aquel día. Era mediados de octubre, me cuenta mientras sus ojos cansados miran por la ventana, como buscando en el horizonte los recuerdos de otro tiempo. Las hojas caían como lluvia de oro y carmesí sobre Main Street cuando ese Cadillac negro apareció. Yo estaba barriendo la entrada de la panadería donde trabajaba entonces. Todo el mundo se detuvo para mirar. Howard Folling, un banquero de éxito con impecables credenciales y un porte aristocrático, y su esposa Margaret, una mujer de belleza clásica y modales refinados, causaron sensación desde el primer momento. Compraron la antigua mansión victoriana que había permanecido abandonada en la colina Roble durante más de una década. La propiedad, construida originalmente por el magnate maderero Theodore Blackwood a finales del siglo XIX, se había convertido en un símbolo de decadencia, un recordatorio silencioso de tiempos mejores. Parecían salidos de un cuento de hadas. Recuerda el señor Gerald Wilson, que ahora tiene 87 años y fue el abogado que gestionó la venta de la propiedad. Howard siempre vestido con trajes hechos a medida, Margaret con sus vestidos elegantes y su collar de perlas. Pagaron en efectivo, sin regatear ni un centavo. Depositaron $1 millón en el banco local el mismo día que llegaron. En 1976, esa cantidad era una fortuna. La mansión Blackwood, rebautizada como Colina Folling por sus nuevos propietarios, fue renovada a un ritmo vertiginoso. Camiones de materiales, equipos de construcción y decoradores trabajaban día y noche. Lo que había sido un edificio decrépito se transformó en cuestión de meses en la residencia más impresionante del condado. Las ventanas brillaban, los jardines florecían, y una nueva valla de hierro forjado con una elaborada letra F en las puertas principales demarcaba claramente los límites de la propiedad. Howard se unió al Club Rotario y al Club de Campo, explica Dorothy Pearson, que era secretaria del ayuntamiento en aquella época y ahora tiene 84 años. Margaret se involucró en la iglesia episcopaliana y organizaba tés benéficos. Donaron dinero para restaurar el parque municipal y financiaron la ampliación de la biblioteca. Todos estaban encantados con ellos. Parecían la pareja perfecta, excepto que no tenían hijos, y se notaba que a Margaret eso le dolía profundamente. Todo cambió en la primavera de 1977. Los Folling anunciaron que habían adoptado a una niña, una pequeña de 5 años llamada Rebecca. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, pero lo que causó extrañeza fue la rapidez del proceso. En aquella época, las adopciones podían llevar años, especialmente para familias que buscaban bebés o niños pequeños. El reverendo Thomas Hawkins, que entonces era el párroco de la iglesia episcopaliana de San Mateo y ahora tiene 91 años, recuerda su inquietud inicial. Margaret trajo a Rebecca a la iglesia un domingo de abril. La niña llevaba un vestido blanco con lazo rosa, el cabello perfectamente peinado con una diadema a juego. Era extremadamente callada, casi ausente. Cuando intenté hablar con ella, Margaret respondió por ella,
explicando que Rebecca venía de un entorno traumático y necesitaba tiempo para adaptarse. Lo que me pareció extraño fue que nunca mencionaron de qué agencia de adopción venía la niña. La señora Elaine Bergstrom, que dirigía la tienda de comestibles en Main Street y ahora tiene 88 años, recuerda algo similar. Rebecca nunca hablaba, ni una palabra. Se quedaba de pie junto a Margaret, mirando al suelo. Cuando le ofrecía un caramelo, miraba a su madre adoptiva antes de tomarlo, como pidiendo permiso silenciosamente. Nunca vi a una niña tan disciplinada. Lo verdaderamente sorprendente llegó cuando, apenas 3 meses después, los Folling anunciaron la adopción de 2 hermanos, Michael, de 7 años, y Sarah, de 4. Fue en la barbacoa del 4 de julio, recuerda Frank Thompson, entonces sheriff adjunto del condado y ahora jubilado a los 85 años. Howard estaba en la parrilla, cocinando hamburguesas, cuando mencionó casualmente que sus 2 nuevos hijos llegarían la semana siguiente. Recuerdo haber pensado, ¿qué clase de agencia de adopción procesa 2 casos en menos de 6 meses para la misma familia? Para finales de 1978, apenas 2 años después de su llegada a Fernwood, los Folling habían adoptado a 12 niños. Rebecca, Michael, Sarah, Daniel, Esther, Noah, Ruth, Benjamin, Hannah, Joshua, Rachel y Samuel. Todos entre 4 y 9 años de edad. Todos extraordinariamente bien comportados. Todos educados en casa por Margaret, quien había contratado a 2 institutrices que vivían en la mansión. Era como ver a los Von Trapp, pero sin la música, comenta Patricia Sullivan, que entonces enseñaba piano y daba clases particulares a algunos niños del pueblo. Ahora tiene 81 años. Los veías en la misa dominical, sentados en perfecta formación, sin un susurro, sin un movimiento. 12 niños en fila por altura, vestidos idénticamente, las niñas con lazos blancos en el pelo, los niños con corbatines. Era inquietante. La mansión Folling se convirtió en un enigma para el pueblo. Las altas vallas, el sistema de seguridad instalado, una novedad en aquella época, y el hecho de que los niños nunca asistieran a la escuela pública generaban murmuraciones. Los Folling explicaban que preferían dar a sus hijos una educación clásica en casa y protegerlos del trauma de su pasado. La gente del pueblo, impresionada por la aparente generosidad de la pareja al adoptar a tantos niños necesitados, aceptaba estas explicaciones sin hacer demasiadas preguntas. Durante aquellos años hubo incidentes que, vistos en retrospectiva, deberían haber encendido alarmas. Como recuerda el Dr. Harold Greenberg, entonces médico del pueblo y ahora retirado a los 93 años, los Folling nunca me permitieron examinar a los niños. Decían que tenían un médico privado que venía desde Filadelfia. Una vez, cuando Daniel se cayó en el parque y se cortó la rodilla, Margaret casi entró en pánico. No por la herida, que era superficial, sino porque yo me ofrecí a curarla. Insistió en que tenían sus propios protocolos médicos y se llevó al niño rápidamente. El ama de llaves, Constanza López, una inmigrante mexicana que trabajó para los Folling durante 6 meses en 1978, proporcionó uno de los testimonios más inquietantes a la investigación posterior. Ahora con 82 años, recuerda, había reglas estrictas. Nunca debíamos subir al tercer piso. Estaba cerrado con llave. El señor Folling decía que allí guardaban antigüedades valiosas, pero algunas noches escuchaba llantos, sonidos como de niños pequeños. Cuando le pregunté a la señora Folling, me dijo que era el viento en las chimeneas viejas, pero yo conocía el sonido del llanto de un niño. La señora López fue despedida después de que la encontraran intentando abrir la puerta del tercer piso. Me dieron 2 semanas de sueldo y me dijeron que no volviera. La señora Folling estaba furiosa. Sus ojos, nunca olvidaré esos ojos. No parecían humanos en ese momento. Otras empleadas domésticas tuvieron experiencias similares. Ninguna duraba más de unos meses. Los Folling siempre encontraban alguna razón para despedirlas. Rosario Jiménez, que trabajó como cocinera en la mansión durante el verano de 1979 y ahora tiene 78 años, recuerda, los niños comían separados de los padres. Tenía que preparar 2 tipos de comida.
platos elaborados y ricos para los señores y para los niños. Era siempre lo mismo: avena por la mañana, sopa de verduras al mediodía, un poco de pollo con arroz por la noche, todo sin sal, sin especias. Cuando sugerí preparar algo especial para ellos un domingo, la señora Folling me miró fijamente y dijo: «Sus cuerpos son templos que estamos purificando». Me dio escalofríos. El primer indicio real de que algo estaba profundamente mal vino de una fuente inesperada. Eleanor Winters, trabajadora social del condado y vecina de los Folling. La señora Winters, que ahora tiene 86 años, vive en una residencia especializada para personas con Alzheimer. Pero en sus momentos de lucidez, aún recuerda aquellos días con claridad sorprendente. Vivía en la casa de al lado. Me contó durante una visita en la que su nieta, Sofía, estaba presente. Desde mi ventana del segundo piso podía ver parte del jardín trasero de los Folling. Una noche, a finales del verano de 1979, vi algo extraño. Era casi medianoche. Había luna llena. Howard y Margaret estaban en el jardín con 4 de los niños. Habían cavado un hoyo grande. Pensé que quizás estaban plantando un árbol, aunque era una hora muy extraña para jardinería. Entonces vi que depositaban algo envuelto en una sábana en el hoyo. Era pequeño, del tamaño de un niño. La señora Winters, debido a su profesión, estaba más alerta que la mayoría ante posibles signos de abuso infantil. Comenzó a observar más de cerca. Notó que a veces el número de niños que veía variaba. A veces contaba 11 en lugar de 12, pero luego, unos días después, volvían a ser 12. Era como si sustituyeran a los niños, pero todos se parecían tanto con esos cortes de pelo idénticos y ropas similares que era difícil estar segura. Lo que realmente la alarmó fue cuando, en octubre de 1979, vio a Margaret en el jardín con una niña que no reconoció. No era ninguna de las niñas que yo conocía. Era más pequeña, quizás de 3 años, y parecía desorientada, casi salvaje. Margaret la sujetaba con fuerza mientras la niña intentaba liberarse. Al día siguiente, esa niña había desaparecido y nunca la volví a ver. Eleanor Winters decidió compartir sus preocupaciones con el detective Marcus Reynolds, un oficial veterano del Departamento de Policía del Condado que se había ganado la reputación de ser meticuloso y discreto. Reynolds, ahora fallecido, dejó un detallado diario de su investigación no oficial, que fue descubierto por su hija Catherine después de su muerte en 2012. Según las notas del detective Reynolds, comenzó a investigar a los Folling en noviembre de 1979. No había nada concreto, escribió, solo el testimonio de una mujer que podría haber malinterpretado lo que vio a la luz de la luna. Pero algo en la perfección de los Folling siempre me había parecido falso, como una fachada demasiado pulida. Reynolds inició una investigación discreta. Comprobó los registros de adopción del estado de Pensilvania y descubrió algo alarmante. No había ningún registro oficial de las adopciones de los Folling. Contactó con agencias de adopción en estados vecinos, pero ninguna tenía constancia de haber trabajado con la pareja. Es como si estos niños hubieran aparecido de la nada, escribió en su diario el 12 de diciembre de 1979. No hay certificados de nacimiento, no hay registros médicos, no hay documentación de adopción legítima. Howard Folling afirma que las adopciones se realizaron a través de una agencia religiosa privada que trabaja con huérfanos internacionales, pero no proporciona ningún nombre o contacto verificable. Reynolds también descubrió algo perturbador sobre el pasado de los Folling. Antes de Fernwood, habían vivido en 3 comunidades diferentes a lo largo de la costa este, nunca permaneciendo más de 3 años en cada lugar. En cada comunidad habían adoptado niños, pero Reynolds no pudo encontrar el paradero actual de ninguno de esos niños. La investigación dio un giro dramático cuando Reynolds logró contactar con Henrietta Wilson, que había sido vecina de los Folling en su anterior residencia en una pequeña ciudad de Maryland. La señora Wilson, ya anciana entonces, le contó una historia inquietantemente similar a la de Eleanor Winters. Una familia perfecta, adopciones rápidas y misteriosas, y la extraña sensación de que los niños no eran siempre los mismos. A veces un niño desaparecía, le dijo Wilson a Reynolds según sus notas.
Los Folling decían que lo habían enviado a un internado especial para niños con necesidades particulares. Pero luego aparecía otro niño, aproximadamente de la misma edad y apariencia, y le daban el mismo nombre, como si fueran reemplazables. Reynolds comenzó a cruzar datos con casos de niños desaparecidos en la región. Descubrió un patrón perturbador. En cada área donde los Folling habían vivido, hubo informes de niños desaparecidos, generalmente de entre 3 y 5 años, a menudo de comunidades marginadas o familias inmigrantes que no recibían la misma atención mediática que habrían recibido las familias más acomodadas. El 18 de enero de 1980, Reynolds compartió sus hallazgos con Eleanor Winters y con el juez Robert Donovan, un hombre respetado en la comunidad que había expresado preocupaciones similares sobre los Folling. Decidieron que necesitaban más pruebas antes de presentar el caso oficialmente. La oportunidad llegó de manera inesperada. Janet Miller, una de las institutrices contratadas por los Folling, renunció abruptamente en febrero de 1980. Se presentó en la oficina del detective Reynolds, visiblemente alterada. «No puedo seguir siendo parte de esto», le dijo según el informe policial posterior. «Lo que están haciendo a esos niños no es natural». Janet Miller reveló que los niños Folling estaban sometidos a extraños rituales nocturnos. Describió cómo Margaret Folling los hacía sentarse en círculo en el sótano de la mansión, donde había un altar cubierto con símbolos que Miller no reconocía. Les hacía repetir frases en un idioma que no entendí. Parecía latín, pero no estoy segura. Hablaba de purificación y transferencia. A veces, uno de los niños era llevado al tercer piso y no regresaba durante días. Cuando volvía, parecía vacío, como una cáscara. Lo más perturbador fue lo que Miller descubrió una noche cuando subió al tercer piso, violando la estricta prohibición de los Folling. Había niños allí, contó, pero no eran como los otros. Estaban desaliñados, casi salvajes. Algunos parecían no haber visto la luz del sol en mucho tiempo. Había 3, quizás 4. Margaret los llamaba los receptáculos. Con esta nueva información, Reynolds, junto con el sheriff del condado William Patterson, obtuvo una orden de registro de emergencia del juez Donovan. En la madrugada del 3 de marzo de 1980, un equipo de oficiales rodeó la mansión Folling. Lo que encontraron confirmaría los peores temores de Reynolds y quedaría grabado en la memoria colectiva de Fernwood como la casa de los horrores de Colina Folling. En el tercer piso, tal como había descrito Janet Miller, encontraron a 3 niños en condiciones deplorables. Estaban desnutridos, sin acceso a instalaciones sanitarias adecuadas, y mostraban signos de abuso físico prolongado. Ninguno hablaba inglés o cualquier idioma reconocible. Parecían comunicarse a través de sonidos y gestos primitivos. El doctor Samuel Green, que examinó a los niños y ahora tiene 89 años, recuerda: «Nunca había visto nada igual en mis 40 años de práctica médica. Estos niños habían sido privados de cualquier estímulo normal. No sabían usar cubiertos. No entendían conceptos básicos como sentarse en una silla. Físicamente, mostraban signos de desnutrición severa y múltiples cicatrices. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Ojos que habían visto cosas que ningún niño debería ver». En el sótano, los oficiales descubrieron el altar descrito por Miller. Estaba cubierto con un mantel rojo bordado con símbolos esotéricos. Había velas negras, cuencos de plata con residuos de lo que más tarde se identificaría como una mezcla de hierbas y sangre, y un libro encuadernado en piel que contenía escritos a mano en lo que parecía ser una mezcla de latín y un sistema simbólico inventado. Pero el descubrimiento más horrible estaba por llegar. Siguiendo el testimonio de Eleanor Winters sobre lo que había visto en el jardín, los investigadores comenzaron a excavar en la propiedad. En un área boscosa detrás de la mansión, encontraron lo que el informe oficial describió como múltiples sitios de enterramiento improvisados. «Recuperamos los restos de 7 niños», recuerda con voz quebrada George Sullivan, que entonces era técnico forense y ahora tiene 76 años. El más joven tendría unos 3 años, el mayor quizás 6. Habían sido enterrados a lo largo de un periodo de varios años, a juzgar por el estado de descomposición. Algunos llevaban allí desde antes de que los Folling se mudaran a Fernwood,
lo que sugería que habían traído esta práctica con ellos. Howard y Margaret Folling fueron arrestados ese mismo día. Los 12 niños adoptivos fueron puestos bajo custodia estatal y trasladados a instalaciones médicas especializadas para evaluación. Los 3 niños encontrados en el tercer piso, a quienes se les dio los nombres temporales de John, Jane y James Doe, debido a la falta total de identificación, requerirían años de terapia intensiva y rehabilitación. Durante el registro de la mansión, los investigadores encontraron el diario personal de Margaret Folling, oculto en un compartimento secreto de su escritorio. Este documento, escrito meticulosamente en la elegante caligrafía de Margaret, proporcionaría la clave para entender el horror que había tenido lugar en Colina Folling. El diario, que abarcaba más de 15 años, revelaba la existencia de lo que Margaret llamaba la doctrina de la purificación. Según sus escritos, los Folling creían que ciertos niños nacían con un alma redimible, pero contaminada por el pecado moderno. Su misión autoimpuesta era purificar a estos niños a través de un proceso que denominaban transferencia. Hoy hemos completado la 8ª transferencia con Rebecca, escribió Margaret el 6 de noviembre de 1978. El receptáculo está casi lleno. Pronto necesitaremos uno nuevo. Howard dice que tiene un contacto en la frontera que puede proporcionarnos lo que necesitamos por el precio habitual. Los pecados son más difíciles de transferir últimamente. Los niños se resisten más. Quizás necesitamos fortalecer el ritual. Según los expertos que posteriormente analizaron el diario, los Folling habían desarrollado un elaborado sistema de creencias que combinaba elementos distorsionados de varias tradiciones religiosas con ideas ocultistas y teorías pseudocientíficas sobre la transferencia de energía. Creían que podían extraer los supuestos pecados y maldad de los niños que adoptaban oficialmente y transferirlos a otros niños, los receptáculos, que mantenían ocultos. Una vez que un receptáculo estaba lleno de maldad, explica la doctora Elizabeth Chen, psiquiatra forense que estudió el caso y ahora tiene 75 años, los Folling lo consideraban irredimible, un simple contenedor de pecado que debía ser descartado. Es una de las perversiones más elaboradas y sistemáticas de la moralidad religiosa que he encontrado en mi carrera. El juicio de los Folling, que comenzó en octubre de 1980, captó la atención nacional. La fiscal del distrito, Amanda Johnson, presentó cargos de secuestro, tráfico de personas, abuso infantil, negligencia criminal y homicidio en primer grado. La defensa intentó alegar insanidad, argumentando que los Folling sufrían un trastorno delirante compartido. Margaret Folling se mantuvo imperturbable durante todo el proceso. En su única declaración ante el tribunal, dijo: «Lo que hicimos fue un acto de misericordia. Salvamos a esos niños. Los liberamos de la oscuridad que llevaban dentro. Los que no entienden nuestra obra están ciegos a la verdadera naturaleza del bien y el mal». Howard Folling, por su parte, intentó distanciarse de las acciones de su esposa, afirmando que había estado bajo su influencia psicológica. Sin embargo, las evidencias demostraron que había sido un participante activo, especialmente en la obtención de los receptáculos a través de una red de traficantes de personas que operaba entre México y Estados Unidos. El 15 de marzo de 1981, después de un juicio que duró 5 meses, Howard y Margaret Folling fueron declarados culpables de todos los cargos. El juez Thomas Richardson los sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. «En mis 30 años en el banquillo», dijo el juez Richardson al pronunciar la sentencia, «nunca he presenciado una perversión tan calculada de los valores familiares, religiosos y humanos como la que han perpetrado los acusados. Han utilizado la adopción, un acto de amor y generosidad, como fachada para crímenes indescriptibles. Han manipulado la fe religiosa para justificar atrocidades. No hay sentencia que pueda hacer justicia al sufrimiento que han causado, pero la sociedad debe ser protegida permanentemente de su presencia». Howard Folling murió en prisión en 1992 de un ataque cardíaco. Margaret sigue viva, cumpliendo su sentencia en la Institución Correccional para Mujeres de Muncie. Tiene ahora 93 años y, según informes recientes, mantiene que sus acciones estaban justificadas por una misión divina.
¿Qué pasó con los niños? Esta es quizás la parte más dolorosa de la historia. Los 12 niños adoptados oficialmente por los Folling pasaron por extensos programas de rehabilitación psicológica. La mayoría había sido sometida a lo que los terapeutas describirían como lavado de cerebro sistemático y condicionamiento ritual. Creían firmemente en la doctrina de los Folling, y algunos incluso expresaron el deseo de continuar con los rituales de purificación. Fue increíblemente difícil desprogramarlos, explica el Dr. Richard Peterson, psicólogo infantil que trabajó con varios de los niños y ahora tiene 82 años. Habían internalizado la idea de que eran especiales, elegidos para ser purificados. Algunos tenían miedo de que, sin las transferencias, la maldad volvería a ellos. Llevó años ayudarles a entender que habían sido víctimas de un abuso horrible, no beneficiarios de un tratamiento espiritual. De los 12, 8 lograron eventualmente llevar vidas relativamente normales. Fueron adoptados por nuevas familias o, los mayores, pasaron a hogares de acogida hasta alcanzar la mayoría de edad. 4 nunca se recuperaron completamente y requirieron atención institucional a largo plazo. Los 3 receptáculos encontrados en el tercer piso presentaron desafíos aún mayores. Sin identidades conocidas, sin lenguaje estructurado y con traumas profundos, su rehabilitación fue extremadamente compleja. Después de años de terapia intensiva, 2 de ellos, Jane y James, lograron desarrollar habilidades básicas de comunicación y autocuidado. Fueron adoptados por familias especialmente preparadas para niños con necesidades excepcionales. El tercero, John, nunca logró adaptarse a la vida convencional. Incapaz de superar el trauma de sus años de cautiverio, pasó el resto de su vida en instituciones especializadas. Murió en 2012, a la edad estimada de 40 años, sin haber pronunciado nunca una palabra comprensible. A través de pruebas de ADN y la colaboración internacional, las autoridades lograron identificar a 5 de los 7 niños cuyos restos fueron encontrados en la propiedad. Eran niños desaparecidos de comunidades desfavorecidas en México, Guatemala y zonas rurales de Texas. Sus familias, que habían pasado años sin saber qué les había ocurrido, pudieron finalmente darles un entierro digno. Los otros 2 nunca fueron identificados y fueron enterrados en el cementerio de Fernwood, con lápidas que simplemente dicen «Niño desconocido», «Víctima de Colina Folling» y las fechas aproximadas de su muerte. El caso de los Folling provocó cambios significativos en las leyes de adopción en Estados Unidos. Se reforzaron los requisitos de verificación de antecedentes para padres adoptivos, se establecieron visitas domiciliarias obligatorias posteriores a la adopción, y se creó un registro nacional para facilitar el seguimiento de los niños adoptados. Fernwood, sin embargo, nunca se recuperó completamente del trauma. La mansión Folling permaneció vacía durante años, un recordatorio silencioso de los horrores que habían tenido lugar allí. En 1995, el ayuntamiento decidió demolerla y convertir el terreno en un parque memorial. Jardines del Recuerdo, como se llama ahora, contiene un monumento sencillo pero conmovedor. 7 árboles de hoja perenne dispuestos en círculo alrededor de una fuente central, representando a los 7 niños cuyos cuerpos fueron encontrados en la propiedad. Cada 21 de marzo, aniversario del descubrimiento, los residentes de Fernwood realizan una ceremonia de recuerdo, depositando flores blancas en la fuente. Hoy, 45 años después de los terribles acontecimientos, el caso de los Folling sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo el mal puede ocultarse tras una fachada de respetabilidad y bondad aparente. También es un testimonio de cómo una comunidad puede, con el tiempo, enfrentar sus propios fallos y aprender de ellos. Todos vimos señales, reflexiona Dorothy Pearson, la antigua secretaria del ayuntamiento. Los niños demasiado obedientes, las adopciones demasiado rápidas, el secretismo en torno a la mansión. Pero elegimos no verlas. Queríamos creer en el cuento de hadas, la pareja rica y generosa que salvaba a niños necesitados. Aprendimos de la manera más dura que a veces, lo que parece demasiado bueno para ser verdad, lo es. El diario de Margaret Folling, que Mariana Sánchez descubrió en aquella caja olvidada en el ático de la biblioteca, ahora forma parte de los archivos del FBI, utilizado en programas de formación sobre crímenes rituales y abuso infantil. Pero algunas páginas,
consideradas demasiado perturbadoras incluso para los profesionales, permanecen selladas. Y aquí es donde nuestra historia podría terminar, con las lecciones aprendidas y las heridas, si no sanadas, al menos cicatrizadas por el paso del tiempo. Pero hay un epílogo inquietante. En 2020, durante la renovación del Parque Jardines del Recuerdo, los trabajadores descubrieron restos humanos adicionales enterrados profundamente, más allá del perímetro que se había excavado originalmente. Fueron los restos de 4 niños más, enterrados en lo que parecía ser un patrón circular alrededor de un roble antiguo. La doctora Miranda Chen, antropóloga forense que dirigió la nueva investigación, explica: por la profundidad y el estado de los restos, estimamos que estos enterramientos precedieron a los Folling por al menos una década. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Eligieron los Folling esa propiedad específica porque ya conocían su historia oscura? ¿O hay algo en ese lugar que atrae cierto tipo de oscuridad? El análisis de ADN de estos restos no encontró coincidencias en ninguna base de datos. Estos niños, como 2 de las víctimas originales, permanecen sin identificar. Fueron enterrados junto a los otros niños desconocidos en el cementerio de Fernwood, con ceremonias a las que asistió todo el pueblo. La revelación de estos nuevos restos revivió el interés por el caso Folling. Investigadores y periodistas comenzaron a profundizar en la historia de la mansión Blackwood antes de la llegada de los Folling. Descubrieron que Theodore Blackwood, el magnate maderero que construyó la mansión original en la década de 1890, también había estado involucrado en prácticas oscuras. Había rumores persistentes sobre niños desaparecidos entre los trabajadores inmigrantes de sus aserraderos, aunque nunca se presentaron cargos. Parece haber un patrón que atraviesa el tiempo, comenta el profesor James Harrison, historiador local que ha estudiado exhaustivamente el caso. Riqueza y poder utilizados como escudo para ocultar atrocidades. La mansión en la colina mirando hacia abajo al pueblo, literalmente y figurativamente. El ciclo solo se rompió cuando personas como Eleanor Winters y el detective Reynolds se atrevieron a cuestionar lo que todos los demás habían aceptado. Sophia Winters, nieta de Eleanor, ha establecido una fundación en memoria de su abuela para ayudar a identificar y prevenir el abuso infantil. Mi abuela siempre decía que el verdadero horror no eran los monstruos sobrenaturales, sino los que se esconden a plena vista, tras sonrisas educadas y donaciones generosas. Dice, su legado es recordarnos que debemos mirar más allá de las apariencias, especialmente cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Cada año, el 21 de marzo, el pueblo de Fernwood sigue reuniéndose en los jardines del recuerdo. Los ancianos cuentan la historia a los jóvenes. Los nombres de los niños identificados son recitados en voz alta. Y para los sin nombre, se guarda un minuto de silencio. Un reconocimiento de que, aunque no conocemos sus identidades, su sufrimiento no ha sido olvidado. La mansión Folling ya no existe, pero su sombra persiste. Algunos residentes juran que en noches particularmente oscuras, cuando el viento sopla desde la colina, pueden escuchar el eco distante de voces infantiles. Los más escépticos lo atribuyen a la acústica natural del valle y a la imaginación alimentada por una historia terrible. Otros no están tan seguros. Lo que es indiscutible es que el caso de los Folling cambió para siempre la forma en que entendemos la adopción, el abuso infantil y cómo las comunidades pueden ser cómplices involuntarias de atrocidades que ocurren en su propio centro. Como dijo el juez Richardson en sus memorias publicadas póstumamente, el mal más efectivo no es el que se anuncia con cuernos y colmillos, sino el que se viste con ropas de respetabilidad y caridad. Mariana Sánchez, la archivista que desenterró el diario de Margaret Folling después de tantos años, ahora dirige un programa nacional de preservación de registros judiciales históricos. Estos documentos no son solo papel amarillento, explica. Cada página que rescatamos del olvido es una voz recuperada, una verdad que se niega a permanecer enterrada. Y así, mientras Fernwood continúa su vida, llevando consigo el peso de su historia, los ecos del caso Folling resuenan en nuevas leyes de protección infantil, en programas de concientización, en la vigilancia renovada de comunidades que han aprendido, de la manera más dolorosa,
que a veces los monstruos más peligrosos son aquellos que nos sonríen desde el otro lado de la valla blanca. Son testimonios de historias que no debemos olvidar, lecciones que no podemos permitirnos ignorar. Pero hay un último misterio que sigue sin resolverse, un susurro que persiste entre los residentes más antiguos de Fernwood. Durante la última fase del juicio, cuando presentaban las evidencias del diario de Margaret, un observador atento notó una referencia críptica a lo que ella llamaba el 13º niño. No había registros de un 13º niño adoptado por los Folling, ni entre los receptáculos encontrados en el tercer piso. Nuestro mayor logro espera, escribió Margaret en la última entrada de su diario, fechada apenas 2 días antes del allanamiento. El 13º hijo, el verdadero heredero de nuestra obra, está casi listo, escondido donde nadie pensaría en buscar, creciendo en la oscuridad como una semilla preciosa. Cuando el momento llegue, florecerá y continuará nuestro legado sagrado. Las autoridades registraron exhaustivamente la propiedad, incluyendo túneles subterráneos y pasadizos ocultos en la antigua mansión. Nunca encontraron evidencia de este 13º niño. La mayoría asumió que era otra de las fantasías delirantes de Margaret, parte de su mitología personal retorcida. Pero algunos, como Catherine Reynolds, la hija del detective, no están tan seguros. Mi padre nunca dejó de buscar, dice mientras me muestra las cajas de documentos que su padre guardó hasta su muerte. Estaba convencido de que los Folling habían logrado esconder a un niño antes del allanamiento. Pasó años siguiendo pistas, investigando familias que se mudaron repentinamente de Fernwood en los meses posteriores al arresto de los Folling. ¿Existe realmente este 13º niño? Y si existe, ¿habría crecido imbuido de las creencias retorcidas de los Folling, o habría escapado de su influencia y forjado su propio camino? Son preguntas que quizás nunca tengan respuesta. Lo que sí sabemos es que la historia de los Folling nos recuerda que debemos mantener los ojos abiertos y cuestionar lo que parece demasiado perfecto. Que detrás de una fachada inmaculada pueden esconderse horrores inimaginables. Y que el verdadero valor no está en mirar hacia otro lado por comodidad, sino en atreverse a ver la verdad, por dolorosa que sea. Mientras las campanas de la iglesia de San Mateo suenan en la distancia, marcando otra hora en la vida de Fernwood, los habitantes del pequeño pueblo continúan su existencia bajo la sombra de la colina donde una vez se alzó la mansión Folling. La vida sigue, pero la memoria permanece. Y quizás, en algún lugar, el 13º niño también. Suscríbete y activa la campanilla para no perderte ninguna nueva historia de nuestro pasado oscuro. La línea entre el bien y el mal a veces es más delgada de lo que creemos. Si conoces a alguien que pueda estar sufriendo abuso o has sido testigo de actividades sospechosas relacionadas con el bienestar infantil, contacta inmediatamente con las autoridades locales o llama a la Línea Nacional contra el Abuso Infantil. 1-800-422-4453. Tu llamada podría salvar una vida.